En el episodio anterior les hablé acerca de cómo es que llegamos a la neutralización y o rompimiento de este mínimo, y les expliqué paso a paso todas las consignas para llegar a él. Sí, este mínimo que tengo trazado con esta línea horizontal en donde he escrito Sell Side Liquidity. Sin embargo, lo que tenemos que hacer ahora es entender por qué existe un movimiento alcista después de una neutralización, como esta, por ejemplo. Lo interesante de este periodo, lo interesante de noviembre de 2023, es que puedo comentar la acción de precio en medio de una consolidación. Sin embargo, es importante que entiendan que no todos los contextos van a ser similares, porque no siempre el precio está dentro de un rango de consolidación. Esto te va a servir en efecto cuando tú encuentres al precio dentro de un rango específico en donde existan neutralizaciones, en forma de internal range liquidity, external range liquidity. En este caso, en la medida en la que tú veas una neutralización y la cotización del precio nuevamente dentro del rango neutralizado, tú vas a tomar como referencia el movimiento que compone el rango de neutralización. A ese movimiento le vas a trazar una matriz PD array. ¿Cómo lo vamos a hacer? De esta manera. En este caso lo que yo he hecho ahora es delimitar una matriz PD array desde este máximo hasta este mínimo, puesto que este mínimo se ha formado por debajo del mínimo anterior. Eso me delimita una nueva área de referencia en donde voy a tener que estudiar qué es lo que sucede en el área de descuento para comprender por qué el precio ahora está en premium. Sin necesidad de realizar ningún tipo de proyección, en lo que me tengo que enfocar primero es en entender por qué se genera ese movimiento alcista. Y para hacer eso, vamos a ir a temporalidad menor. Vamos a temporalidad de 1 hora y vamos también a temporalidad de 5 minutos, tal y como lo hicimos en el episodio anterior. Ya que estamos en temporalidad de 1 hora y en temporalidad de 5 minutos, podemos describir mejor qué es lo que sucede. De hecho, he dejado marcados los niveles o los mismos niveles que les presenté en el primer episodio de esta serie de videos del modelo de operativa para Forex. Ahora, no voy a hablar únicamente del modelo de operativa para Forex en eurodólar. Es importante que sepan y reitero, voy a utilizar libra dólar y el índice del dólar para efectuar los futuros ejemplos de de esta serie de videos dentro del modelo de operativa para Forex. Sin embargo, es importante que cerremos la idea principal del episodio anterior. ¿Qué es lo que sucede luego de un movimiento bajista? De un movimiento bajista que cumple con estas condiciones de neutralización, por ejemplo. Fíjense, es importante primero que entiendan que estoy trazando la matriz PD array desde este máximo hasta este mínimo, que son los máximos y mínimos que traíamos desde temporalidad diaria. Y antes de borrarla, quiero que ustedes observen cómo es que el precio es tan perfecto en términos de entrega al generar una pequeña consolidación en el área de equilibrio del rango anterior, que es el rango de referencia. Las personas están tan acostumbradas a marcar, por ejemplo, para entender cómo el precio se mueve de descuento a premium, desde un mínimo hasta un máximo, un movimiento alcista, lógicamente, y esperar después del movimiento alcista una contracción al área de descuento del movimiento alcista antes de proyectar un nuevo movimiento alcista. Repetí muchas veces la palabra alcista, pero lo ameritaba. Sin embargo, quiero que sepas que estos no son los únicos rangos a los cuales vas a poder trazar matrices o un Fibonacci y esperar que el precio llegue a los sotes y comprar. No, eso es lo que te enseñan en un curso que tú pagas $100 y ya, o es algo que encuentras en YouTube. Si yo te enseño eso en este video, entonces no estoy agregando valor a la dinámica de lectura que va a potenciar tu interpretación. Esta no es la manera absoluta de hacer las cosas. Esto es lo que yo te enseño en mi mentoría desde cero, que está aquí en YouTube. Tú vas a poder trazar una matriz PD array, vas a poder trazar un Fibonacci dividido en dos cuadrantes, premium, descuento, punto. No necesariamente un movimiento alcista, repito, sino un movimiento bajista. Acá tenemos un movimiento bajista. Y en este movimiento bajista lo que queremos es entender cómo es que se origina el movimiento alcista. En ocasiones, tú vas a tener una cantidad de acción de precio dentro del área de descuento, la cual te va a permitir entender por qué el precio expande.
o las razones de la expansión alcista, dicho de otra manera. En este caso no tenemos una acción de precio que nos comunique paso a paso qué fue lo que sucedió. Lo que tenemos es, en la medida en la que se forma directamente este mínimo, el precio expande alcista, llega al área de equilibrio de referencia del rango anterior y genera una pequeña consolidación justo en el área de equilibrio. Esta es la razón por la que podemos afirmar de que todo rango, todo máximo y mínimo, todo movimiento está previamente programado. Detrás hay un algoritmo que ya sabe cuántos pips va a tener este movimiento bajista, cuál va a ser el precio máximo y el precio mínimo de ese rango. Y lo ha establecido desde hace una semana, un mes o mucho más inclusive. Son movimientos que no se generan en el momento, no se generan porque hayan instituciones o personas comprando, vendiendo en ese preciso momento. No. Como todo rango ya está previamente establecido, como la información de todo rango ya está previamente programada, podemos entender por qué el precio se detiene aquí. Pero claro, si tú no trazas un PD array al swing bajista anterior y te enfocas en esperar que el precio forme el máximo y contraiga, lógicamente vas a perder un montón de tiempo. ¿Por qué? Porque lo que tú vas a hacer es marcar desde este mínimo hasta este máximo y esperar que el precio llegue al área de descuento, ¿verdad? Seguramente vas a hacer eso. O seguramente eso es lo que te han enseñado cuando empezaste a estudiar trading. Pero créeme, esa no es la única manera de dar interpretación a lo que te está diciendo el gráfico. Además, y ahora sí, paso a borrar esta matriz porque ya entendiste de dónde se origina el movimiento. Lo que tengo aquí es la formación y validación de un Balance Price Range, que originalmente era un breakaway gap, puesto que el precio no lo había cubierto en su totalidad, no sin antes generar un movimiento bajista, ¿verdad? Sin embargo, en el momento en el que ese breakaway gap se supera por completo con cuerpos de vela, todo su rango o su área se convierte en un soporte inmediatamente. Y volvamos a hablar acerca de el pintor. Imagínate, el pintor da una primera pasada de pintura, ¿sí? Y una segunda pasada de pintura. Con eso es suficiente para que la habitación se vea bien. El pintor va a desperdiciar pintura, valga la redundancia, en una tercera, en una cuarta, en una quinta pasada. No, a eso se le denomina eficiencia. La eficiencia es la utilización óptima de recursos. El algoritmo va a ser exactamente lo mismo, porque el algoritmo, el mayor recurso que tiene es el tiempo. El algoritmo no va a perder el tiempo volviendo a cotizar dentro de un rango que ya está en equilibrio. El pintor no va a desperdiciar pintura pintando una pared que ya está perfectamente pintada, valga la redundancia. Por eso es que este breakaway gap se convierte en un balance price range y adquiere la polaridad de soporte, algo que podemos ver perfectamente en temporalidad de 5 minutos, a la derecha. Sí, dense cuenta, en la medida en la que el precio empieza a cotizar por encima de ese breakaway gap, que ahora es un balance price range, me forma un máximo y un mínimo. Y cotiza a lo largo de las horas en medio de ese rango, hasta que comienza la London Open Kilson, que ahora voy a hacer referencia a esta Kilson. Tenemos movimiento bajista que alcanza el límite superior de este breakaway gap y expansión alcista. Aquí se atrapa a todo el mundo que está comprando, a todo el mundo que está comprando. Sí, porque todo el mundo piensa, oh, ok, el precio por fin se va a ir hacia arriba, ¿verdad? Y no sucede así. Tú tienes que entender, primero, buy side liquidity y esperar que el precio contraiga. Aquí hay un setup que es muy conocido y es que lo que te van a enseñar es que utilices un order block en neutralización. Eso es algo que yo también he enseñado. Pero no hay manera de saber que este es el order block que se va a respetar. Tú entras aquí en una operación en venta, en la apertura de este order block. Pero ¿qué pasaría si el precio sigue subiendo? Te atrapó, ¿verdad?
Esta contracción, esta primera contracción es parte de la narrativa. No te tienes que desesperar, ni emocionar, ni pensar que te estás perdiendo de algo. Esto es parte de... Claro, lógicamente, si el precio cae y antes de romper este mínimo te brindara otro retroceso, podrías vender para romper estos mínimos. ¿Por qué? Porque la ruptura de estos mínimos es el combustible que el precio necesita para expandir alcista. Entonces, aquí no tienes que tomar una operación. No, créeme, no tienes que tomar una operación allí. ¿Por qué? Porque para que tú sepas que este va a ser el máximo en donde va a haber un order block que sí o sí se va a respetar, necesitas muchísimos filtros. Y en términos de volver tu trading más sencillo, no te sirve. No te sirve. Espera a que el precio caiga, rompa estos mínimos. Lógicamente, recuerdas la matriz PD Array, ¿verdad? Cuando el precio vuelve a cotizar en este Balance Price Range, tengo el soporte en el área de descuento del PD Array formado desde este máximo hasta este mínimo. ¿Qué hace el precio? Contrae. Cierra la vela de las 4 de la mañana y tenemos apertura de vela de las 5 de la mañana. Pero hasta la apertura de la vela de las 5 de la mañana que se da por aquí, por allí, justo cuando termina la London Open Kelsen, tenemos movimiento alcista, formación de un Fair Value Gap, fíjate, y debajo del Fair Value Gap un Bullish Order Block compuesto por dos velas. Esto es factible, esto se puede hacer, se pueden combinar las dos velas. Cuando tú tienes un Fair Value Gap y el precio ingresa al Fair Value Gap, el límite máximo que el precio debe alcanzar para que tú te sientas seguro de que estás tomando una operación a conciencia es el order block que se encuentre debajo de ese Fair Value Gap. Volvemos a la misma consigna. Tenemos mínimo de corto plazo, mínimo de plazo intermedio, mínimo de corto plazo. Aquí, este de aquí. Expansión alcista, el precio cae a un rango en desequilibrio, se cubre por completo el rango en desequilibrio, este mínimo por lo tanto se convierte en un mínimo de plazo intermedio y expande alcista. Este mínimo que anteriormente era un mínimo de plazo intermedio se convierte en un mínimo de largo plazo. Los mínimos de largo plazo y los mínimos de plazo intermedio delimitan la estructura, te marcan los lugares de donde se van a originar movimientos que van a romper cualquier nivel. Y eso lo logras entender cuando estudias tus gráficos en retrospectiva. En retrospectiva, ¿por qué es que un nivel de jerarquía, por qué un nivel diario se rompe? ¿Por qué todo comienza por un nivel de temporalidad de 5 minutos? ¿Un mínimo de 5 minutos? ¿Por qué se rompe un máximo? ¿Porque el precio atraviesa balance price ranges de una hora? ¿O incluso porque supera order blocks de temporalidad diaria, key levels de temporalidad diaria, semanal, mensual? Los movimientos más importantes se van a generar precisamente de máximos o mínimos de plazo intermedio o de largo plazo. Y eso lo enseño en mi mentoría de estructura. Aquí el setup no ocurre cuando el precio está cayendo. Aquí tú esperas esta neutralización porque esta neutralización es la que te va a formar recién, apenas, el mínimo de plazo intermedio. El mínimo de plazo intermedio que se forma o en una neutralización o cuando el precio cubre un rango en desequilibrio. Un fair value gap. Punto. Cuando tú tienes la formación de este mínimo del plazo intermedio, esperas narrativa. Y la narrativa, con el tiempo, con los minutos, te forma un fair value gap. Esperas que el fair value gap se forme, esperas que el precio ingrese al fair value gap y después de tener esta neutralización, después de tener el balance price range de referencia y después de tener toda el área de descuento del PD array marcado o trazado a este rango o a este swing bajista, puedes sacar la conclusión de que en efecto el precio va a expandir. De manera
alcista. Eso no lo tienes que dudar. Tu operación estaría unos minutos antes de que termine la London Open Kilson. Eso sería lo óptimo. No aquí, no en esta neutralización, aquí. Este es el momento óptimo para colocar tu operación. Si bien es cierto, van a haber ocasiones o contextos en los que el setup se te genere unos pocos minutos después de la Kilson. Y eso es algo totalmente normal, totalmente natural. ¿De acuerdo? Pero lo que aquí te estoy diciendo es cómo tomar el setup a favor de la dirección del día. Del día. Y todo lo que tienes desde atrás, todas esas consignas que te respaldan desde atrás. Aquí no te voy a decir, hubieras vendido acá porque este es el setup en venta que se ve más bonito dentro de la Kilson. No, eso no es lo que te voy a decir. Eso es lo que te va a decir alguien que quiere quedar bien contigo. Eso es lo que te quiere decir alguien o te va a decir alguien que te quiere enamorar para hacerte pensarte que este es el setup ideal. Este no es el setup ideal. Me atrevo a decirlo. No es el setup ideal. Y recuerda que en la medida en la que tu trading sea más sencillo, va a ser muchísimo más fácil comprender los contextos y tomar setups óptimos en tiempo y precio adecuado.